Hola amigos, yo soy Aldo García y el día de hoy hago este video desde la calle, aquí en la plaza principal de mi ciudad, porque quiero hacer una reflexión bastante importante con respecto a lo que es el consumo de cannabis entre los ciudadanos. Y mi pregunta principal para empezar este video es: ¿qué pasaría si yo aquí en plena calle en este momento enciendo un cigarrillo de cannabis en un lugar tan concurrido como es la Plaza de Armas de la ciudad? Un lugar donde concurren tanto adultos, jóvenes, niños. Hace rato acaba de haber una ceremonia para la bandera y yo me pregunto por qué la gente se alarma tanto ante el consumo de cannabis y qué pasaría o qué pensaría la gente o qué percepción tendría si ellos me observan en este momento de forma tan normal prendiendo y quemando o fumando un cigarrillo de cannabis. Y es que algo bastante común que ocurre es que la gente en general, la sociedad en general, se alarma bastante ante lo que es el consumo de cannabis, o cuando ven a una persona fumando un cigarrillo de cannabis, o como se le conoce coloquialmente prácticamente en todo el mundo, un cigarrillo de marihuana. Y es bastante preocupante porque yo llevo bastante tiempo ya estudiando este tema. He encontrado bastante información que habla a favor de la planta, he encontrado información que desmiente muchas de las mentiras que se han dicho sobre la planta, sobre su consumo o sobre los consumidores de cannabis. Pero veo una gran preocupación en las personas ante el uso del cannabis y no lo noto, por ejemplo, ante el uso de sustancias como el alcohol o el tabaco. Por ejemplo, este lugar en el que me encuentro es un lugar donde muchos adultos, jóvenes, ancianos, se detienen en muchas ocasiones a fumar cigarrillos de tabaco. Aquí en la Plaza de Armas lo hacen siempre, lo han hecho frente a mí, lo han hecho a mi lado, lo han hecho enfrente de los niños, lo han hecho cerca de los niños, y lo que yo entiendo es que la gente realmente tal vez no se preocupa o no dimensiona los verdaderos peligros que sí puede acarrear el consumo de tabaco para las propias personas que lo consumen y también para las personas que están expuestas al humo de segunda mano. Sin embargo, las personas ven a otros consumidores de tabaco y no muestran ninguna preocupación, no se alarman, no se alteran o no se escandalizan, como sí pasaría, como yo les digo, en el caso de que yo estuviese aquí en este momento prendiendo un cigarrillo de marihuana o lo que se conoce como un porro. Allá detrás mío, bueno, hay cerca unos policías y yo estoy plenamente seguro de que si yo prendiera un cigarrillo de cannabis en este momento, ellos se acercarían inmediatamente y armarían un lío como los que ya se sabe que ocurren aquí en la ciudad y prácticamente en todo el país. Pero ahora mismo hay muchas personas cerca de este mismo lugar fumando cigarros de tabaco y los policías no los intervienen, no muestran alguna preocupación o no se escandalizan. Y en buena medida yo entiendo y sé, porque lo he comprobado con mi propia investigación, que esto es por justamente la campaña de desinformación y los años y años de propaganda en contra de la planta. Porque yo sé e interpreto que de no haberse llevado a cabo esta gran campaña de desinformación en contra de la planta de cannabis, probablemente el cannabis seguiría siendo visto como algo normal si se consumiera en la calle, tal como se hacía desde hace varios siglos, desde hace varias décadas en prácticamente la mayoría de países del mundo, ya que toda esta campaña de desinformación fue la que causó precisamente estas ideas equivocadas y esta preocupación innecesaria ante el consumo de cannabis. Por eso la reflexión va por ese punto. ¿Qué pasaría o qué pensaría la gente si yo en este momento prendiera un cigarrillo de cannabis aquí delante de todos ellos? Y la pregunta importante por hacer es si yo, al consumir un cigarrillo de cannabis en este lugar donde estoy, donde a 20 metros a la redonda o probablemente a 15 metros a la redonda no tengo a ninguna persona a la que el humo pueda perjudicar objetivamente. Por eso la pregunta es: ¿estaría dañando a las personas que están a mi alrededor, obviamente a una distancia prudente? Y la realidad es que no. Objetivamente, el cannabis que yo esté fumando o el cigarrillo de marihuana que esté fumando o el humo que esté emanando del cigarrillo de cannabis o de marihuana que yo esté fumando no perjudicaría objetivamente a ninguna de las personas, porque a menos de 5 metros a la redonda el humo estaría completamente disipado y no los perjudicaría objetivamente, materialmente, ni siquiera se acercaría a que estas personas puedan sentir tal vez el aroma sí, pero no el humo como tal. Y es que la gente mostraría, como yo les digo, una preocupación innecesaria si yo estuviese consumiendo aquí mismo un cigarrillo de cannabis, pero
les recalco que no se escandalizarían por el humo del tabaco, y es que estas personas entenderían que lo que yo estoy consumiendo o que el humo que está emanando del cigarrillo o el humo que está emanando de mí probablemente los afectaría cuando objetivamente no los estaría afectando de ninguna manera. Pero entonces, si el humo del cannabis que yo estuviese fumando aquí, en un caso hipotético, no los perjudica objetivamente, ¿por qué estas personas muestran toda esa preocupación ante el consumo de la planta o ante el humo que pueda expulsar el cigarrillo de cannabis o que pueda expulsar mi persona mediante el acto de fumar? Y la realidad es que, como lo escuché en una ocasión, lo que está perjudicando el hecho de que yo fume cannabis no sería objetivamente a la persona, sino que serían las ideas subjetivas que tiene esta persona. Y aquí voy con un ejemplo y lo digo de esta manera: subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que estaría yo dañando sería la percepción que tienen estas personas o las ideas equivocadas que tienen las personas ante el humo de cannabis. Porque si hacemos una comparativa entre el humo de tabaco y el humo del cannabis, en primer lugar vamos a encontrar, por ejemplo, algo que siempre les he mencionado y algo que he comprobado desde hace mucho tiempo en mi investigación, y es que el cannabis, para empezar, o el humo del cannabis, no genera cáncer de pulmón, mientras que el humo de tabaco sí genera cáncer de pulmón. Pero lo más preocupante es que la gente no se inmuta ante el consumo de tabaco, pero desconocen, por ejemplo, que el humo de segunda mano del tabaco, es decir, el humo que inhalan las personas que ni siquiera consumen el tabaco directamente, sino que es el humo que reciben de las personas que lo consumen, pues sí podría incluso perjudicar su salud de manera objetiva y podría incluso generarles cáncer de pulmón. Y si ya vamos más allá, un tema más preocupante es que este humo de tabaco literalmente podría ser mortal para otras personas que no lo consumen. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos las estadísticas que se presentan, por ejemplo, por parte de la Organización Mundial de la Salud, encontraremos que el tabaco, entre las 8 millones de muertes que causa al año aproximadamente en todo el mundo, pues se estima que unos 7 millones de muertes causadas por el consumo de tabaco son por consumo directo, y que aproximadamente entre 1 y 1.2 millones de muertes causadas por el tabaco ocurren en personas que no consumen tabaco, sino en personas que reciben el humo de segunda mano. Es decir, personas que no tienen ninguna relación con el tabaco, que no lo consumen de ninguna forma, pero que se ven afectadas por inhalar el humo de las personas que sí lo consumen. Y en este caso sí llega a ser mortal. En el caso del cannabis no solo no afecta directamente al consumidor, no causa cáncer de pulmón, no guarda relación con muertes causadas por enfermedades respiratorias y tampoco perjudican objetivamente a un tercero, pero la gente muestra preocupación, curiosamente, ante el consumo de cannabis por las ideas equivocadas que tienen, y no muestran ningún tipo de preocupación ante el consumo de tabaco, que, como les recalco, no solo causa aproximadamente 8 millones de muertes al año en todo el mundo, sino que también puede llegar a ser mortal para aquellos que ni siquiera lo consumen. Y otra de las cosas que quiero mencionar es que si realmente el hecho de que yo consuma cannabis aquí, lejos de las personas, aunque sí estoy en un ambiente público, pero lejos de las personas, representaría algún delito o alguna falta, cuando objetivamente no estoy dañando a nadie, no estoy perjudicando a nadie, y lo único que se puede ver afectado de la otra persona, como les digo, es las ideas subjetivas o la percepción que tienen ante el uso de la planta. Porque si yo les pongo las cosas claras, yo les voy a decir que soy una persona que estudia, soy una persona que trabaja, soy una persona que hace deporte, soy una persona que no tiene ningún tipo de problemas con la justicia ni nada por el estilo, pero amerita el hecho de que yo pudiese prender un cigarrillo de cannabis aquí, a que esto constituya una falta, o que sea considerado una falta, o que sea considerado una falta de respeto a la sociedad, o que sea una falta de respeto hacia las personas que están en mi entorno, si objetivamente y materialmente no perjudico a nadie. Evidentemente se entiende que no, pero como les vuelvo a recalcar, y es el mensaje que siempre trato de que calen las personas tienen esta idea equivocada de que lo peor que puede hacer una persona es consumir cannabis, incluso cuando todos los demás aspectos de su vida son aspectos como de una persona completamente normal, que, como les digo, que trabaja, que estudia, que hace deporte, que tiene familia, que tiene amigos, que realiza actividades como lo puede ser el voluntariado u otras tantas cosas, independientemente de la persona. Realmente el consumo de cannabis no perjudica a un tercero, y en muchas ocasiones ni siquiera perjudica al propio consumidor, pero tantos años y años de propaganda y desinformación y noticias falsas han hecho que esta percepción cale profundamente en la sociedad, y que como resultado de ello, la gente, en el caso de que yo prendiese un cigarrillo de cannabis aquí mismo, me miraría de forma sorprendida, se alarmarían, tal vez llamarían a los policías
policías, tal vez los policías me harían un problema, cuando en realidad esto ni siquiera demandaría eso, cuando no sería ni siquiera una causa clara, ni siquiera una causa fuerte para que esto amerite una falta, para que amerite un delito o para que pueda ser algo sancionable. Y si bien es cierto que el Código Penal peruano no prohíbe el consumo de cannabis, porque el consumo de cannabis en Perú es completamente legal, pues yo entiendo que sí deberían establecerse políticas o deberían establecerse regulaciones por las cuales se permita, por ejemplo, determinar espacios en los que una persona pueda consumir el cannabis sin tener ningún tipo de problema y sin que se vea expuesto tanto a la crítica social innecesaria como a las sanciones o a los abusos arbitrarios por parte de la policía, que también son innecesarios y que son injustificados, pero entiendo que esto es parte de un proceso, entiendo que el primer paso es la educación, entiendo que el primer paso es el diálogo directo y no la confrontación, un diálogo con las autoridades, un diálogo con la sociedad, un diálogo con la familia, un diálogo con los amigos y pasos importantes, pequeños pero importantes, que se pueden dar en torno a lo que es el consumo de cannabis para poder traer este debate al diálogo social. Y es probable que muchos me digan que es un tema difícil, que la sociedad ya tiene una gran cantidad de problemas como para debatir si se pueden establecer o no lugares de consumo, si se debería despenalizar el cultivo de la planta para propio consumo, si debería ser una actividad completamente libre, pero la necesidad de educar es primordial aquí porque, como les vuelvo a recalcar, la gente que tiene este problema con el consumo de cannabis o con los consumidores de cannabis, por más que los consumidores de cannabis ni siquiera los afecten objetivamente o que no sean malos elementos de la sociedad, pues es resultado de la desinformación. Y lamentablemente estas décadas y décadas de desinformación y de noticias falsas, lo único que han hecho es precisamente establecer o impregnar este temor en la mente de las personas ante el consumo de cannabis, cuando es algo completamente normal, algo que se ha realizado desde hace años, desde hace milenios, de forma completamente normal, sin levantar ningún tipo de problema, sin levantar ningún tipo de debate social, sin levantar preocupaciones en la sociedad, salvo hasta el momento en el que se comienzan a difundir las noticias falsas en Estados Unidos, que muy probablemente ya muchas personas conocen ante el consumo de cannabis. Y es que seguramente mucha gente me puede decir que los consumidores de cannabis son unos vagos, que los consumidores de cannabis son unos delincuentes, que los consumidores de cannabis deberían estar en centros de rehabilitación, que los consumidores de cannabis deberían encerrarse en sus casas o que no deberían ser elementos normales de la sociedad, cuando en realidad, en mi propia experiencia desde hace casi ya una década, les puedo afirmar que de la gran mayoría de personas que yo conozco que son usuarios de cannabis, pues probablemente solo entre una o dos personas que no necesariamente son de mi entorno han sido personas en las que yo he sabido que el cannabis ha causado algún tipo de problema, porque si ya vamos más allá, el tipo de personas con el que me he relacionado, relacionadas precisamente con el tema del cannabis, de la marihuana, han sido entre abogados, han sido médicos, han sido ingenieros, han sido administradores, han sido empresarios, han sido dueños de negocios, han sido deportistas, han sido padres y madres de familia, y que no siempre lo utilizan únicamente de forma recreativa, sino que también lo utilizan de forma medicinal. Y aunque entre lo medicinal y lo recreativo no hay mucha brecha, porque incluso la vía fumada puede llegar a ser medicinal, incluso por recomendación de propios médicos, pues este es un debate bastante profundo. Y es que, como yo les digo, la gente sigue pensando que el consumidor de cannabis es un delincuente, cuando en realidad el consumidor de cannabis en general es una persona común y corriente que, por ejemplo, después de una jornada de trabajo sale, va a su casa, decide fumarse un porrito, un churrito, un caño, un gallo, como le quieran llamar, y se va a descansar, al día siguiente vuelve a su rutina, trabaja, estudia, hace su deporte y es un elemento normal de la sociedad. Y en muchos casos se ha sabido, no por ejemplo solo aquí en Perú, sino también en otros países, que muchos de los usuarios de cannabis que son miembros activos de la comunidad canábica y que dan la cara por la comunidad canábica y que se arriesgan a la crítica social y a muchas cosas por ser consumidores de cannabis, pues incluso han sido miembros destacados o insignes de las sociedades en las que estas personas se desenvuelven. Por eso yo, desde mi trinchera, desde mi parte, desde mi posición, trato siempre de educar en lo posible, trato de compartir información importante que pueda hacer un pequeño cambio en la mente de la sociedad, trato de darles la mejor información, trato de hacer las transmisiones en vivo por redes sociales, trato de dialogar con muchas personas, y aunque el trabajo es lento y ya ha tomado algunos años, pues sí ha dado sus resultados, por ejemplo, en muchas personas que acuden a mí por curiosidad, por el tema de necesidad
también por enfermedades que padecen y porque ellos tienen la necesidad o el interés de saber qué es realmente el cannabis y de por qué el cannabis puede ayudar a tratar las enfermedades o si el cannabis realmente puede ser útil o beneficioso para ellos, especialmente, como les digo, para aquellos que padecen enfermedades, porque son las personas que ante la necesidad, ante la obligación, ante la dificultad de la vida, pues entienden que el cannabis probablemente no podría ser todo aquello malo que les han dicho, sino que podría ser en realidad una alternativa para cuidar su salud. Y como les digo, el trabajo ha sido lento, pero muchas de estas personas que han acudido a mí para tratar de aprender algo del cannabis, pues muchas de ellas por recomendación han comenzado posteriormente a utilizar el cannabis y se han dado cuenta de que el cannabis no es todo aquello que les han dicho. Y yo presentándome ante ellos como un usuario de cannabis, como un consumidor recreativo de cannabis, y ellos conociéndome como persona, pues ellos han notado que soy una persona completamente normal, una persona común y corriente, una persona que es miembro de una sociedad, que es miembro de una familia y que lejos de la creencia de que el consumidor de cannabis es un mal elemento para la sociedad, pues ellos han caído en cuenta que hasta cierto punto, sin tratar de hablar mucho o alardear sobre lo que yo hago, pues he sido una persona que ha terminado por ayudarlos a comprender lo que es realmente el cannabis y a que estas personas cambien la mentalidad que tenían sobre el cannabis antes de conocerlo, tal como ocurrió en mi caso, que yo era una persona que estaba completamente en contra del uso de cannabis, especialmente en contra del uso recreativo, pero con la investigación y conociendo la verdad y tomándome el tiempo de indagar y experimentar, pues he caído en cuenta después de varios años que el cannabis no es aquella sustancia peligrosa o extremadamente perjudicial que me hicieron creer durante la gran parte de mi vida. Esa es mi reflexión para el día de hoy, la hago desde aquí, desde la calle, como les digo, porque me surge siempre esa duda de qué pasaría si yo prendo aquí un cigarrillo de cannabis, qué diría la gente. La mayoría se podría sorprender, otros podrían atacarme, otros podrían solicitar que se me judicialice, que se me castigue, que se me sancione, o dirían que soy un mal ejemplo para la sociedad, pero siendo una persona que ya ha estudiado bastantes años el tema, una persona que ha conocido a muchos consumidores de cannabis, una persona que ha dado conferencias incluso en otros países sobre el cannabis, una persona que ha recibido el aprecio, el agradecimiento y el apoyo de muchas personas que se han beneficiado del uso medicinal del cannabis, pues desde mi posición tengo la esperanza, la fe de que poco a poco, con el trabajo que hago y que otras personas hacen, pues se pueda generar un cambio bastante importante en la sociedad ante la percepción del consumo de cannabis, y que en algún momento en este mismo lugar yo pudiese llegar, sentarme, fumar un cigarrillo de cannabis, un cigarrillo de marihuana, hacer mis cosas, caminar, ir a cenar algo y regresar tranquilo a casa sin la preocupación de que pueda acercarse un policía e intentar detenerme o hacer abuso de autoridad, o que se acerque una persona a insultarme o a decirme que soy lo peor del mundo por consumir cannabis, cuando en realidad soy, y todos los que yo conozco consumidores de cannabis, son personas completamente normales y que en su gran mayoría pues son personas que se dedican a educar, a informar a la sociedad y en los mejores casos a ayudar a las personas que necesitan del cannabis para mejorar incluso su calidad de vida. Así que gente, nada, esa es mi reflexión. Espero que este trabajo sirva, aunque va lento, espero que poco a poco se pueda generar este cambio y que pronto todas las personas puedan borrar todas aquellas ideas que tienen sobre la plantita de cannabis, sobre la planta que se conoce también como marihuana, y que todos puedan volver al estado de antes de la prohibición, en el cual el consumo de cannabis era visto como algo completamente normal y no generaba ningún tipo de problema, ninguna crítica social, por ser precisamente algo natural entre las personas. Espero que pronto la gente deje de escandalizarse innecesariamente por el consumo de cannabis y que puedan reemplazar toda aquella información falsa que se les ha contado sobre la planta y que puedan descubrir lo buena que es esta planta en realidad. Así que gente, nada, esa es mi reflexión para el día de hoy. Suscríbanse al canal y compartan este contenido y todas estas reflexiones para que progresivamente se pueda generar un cambio importante en la sociedad ante lo que es o lo que representa la planta de cannabis.